Saludos a todos y bienvenidos a un vídeo más en SEO Arconte. Estamos aquí en el embalse de Caldas de Luna, en la provincia de León, limítrofe con Asturias en el norte de España. Y he venido aquí porque este embalse se encuentra, debido a la sequía de esta zona, al 10% de su capacidad. Y eso ha propiciado que emerjan los pueblos que fueron sumergidos cuando se creó este embalse. Y mientras os contamos la historia de este lugar, vamos a visitar esas casas que quedaron abandonadas. Casas, iglesias, cementerios, fincas, un sinfín de propiedades que quedaron bajo el olvido, que quedaron bajo las aguas y que tras 60 años, debido a la sequía, volvieron a emerger a la superficie. ¿Me acompañáis? El 15 de junio de 1951 es una fecha histórica para este extenso valle, ya que se cerraban las compuertas para que la cuenca del río Luna acumulara millones de litros de agua para acabar anegando bajo las aguas a un total de 16 pueblos 6 años después. Cuando la sequía azota este lugar, salen a relucir los esqueletos de roca, esqueletos que algún día fueron cuadras, confortables casas que albergaban familias, tiendas de pueblo, bares donde se reunía la gente, escuelas donde se formaban los niños, iglesias donde se rendía culto y sobre todo, cementerios donde los lugareños lloraban y honraban a sus muertos. Como es mi caso, muchos vienen a ver este paisaje apocalíptico cuando las aguas bajan, cuando la sequía azota este lugar, pero la sequía nunca había sido tan dura y pronunciada, nunca había dejado al descubierto tantas piedras. Es habitual encontrar aquí a personas ya mayores cuya cara no es la del asombro del turista, sino la cara de la tristeza de tener que haberse visto obligados a marcharse con lo puesto de sus casas cuando eran tan solo niños. Eran los tiempos de la dictadura franquista. Mientras la prensa nacional se hacía eco de la inauguración de Franco en el pantano de Luna, los dramas familiares fueron olvidados. Había personas que no se iban de sus casas hasta que las aguas les llegaba por las rodillas, ancianos que morían de pena al ver cómo su vida iba siendo anegada por un pantano, gente que tenía que emigrar porque la zona se quedaba sin fincas de labranza. En aquella época era lo que había, no se podía rechistar. Quien lo hacía corría el riesgo de desaparecer. Un total de 1.600 habitantes fueron desalojados por la fuerza de un total de 16 pueblos, donde incluso algunos tenían que desenterrar a sus muertos clandestinamente de los cementerios para que no quedaran en el olvido bajo las aguas del pantano de Luna. Quizás la construcción mejor conservada sean las paredes de esta iglesia, la iglesia del pueblo de Miñera de Luna, donde años atrás, cuando el nivel del agua estaba más baja en el embalse, solía asomar tan solo la parte más alta de sus paredes. Entre sus rocas, perfectamente colocadas, aún se conserva la espectacular escalera de caracol que nos hace subir a lo que supuestamente era el campanario de la iglesia.
Los vecinos cuentan que a veces el redoblar de las campanas aún se escucha en el día de su santo, y no es para menos, porque esta iglesia tiene mucha historia, junto con otras muchas, puede que sea de origen medieval. Y es que este pantano ahogó mucha historia de principio a fin. Ya con la construcción de la autopista de Campomanes y sus materiales de relleno, se destruyó un castro prehistórico que tenía restos que iban desde el Calcolítico a la historia medieval. Justo donde se construyó la presa, las grúas que cargaban los materiales de construcción se cargaron el castillo de Luna, una fortaleza de la que ya existían noticias en el reinado de Alfonso II en el siglo IX, ya que servía de defensa para la calzada que iba hacia Asturias. Aquí se quebraron las vidas de los que eran ejecutados por la autoridad, los que se suicidaban cuando venían a desalojarlos, de los muertos que dejaban atrás en los cementerios. Esto hizo que los viejos mitos del lugar resucitaran con muchísima fuerza. Según refleja la prensa de la época, por las noches comenzó a propagarse el terror, pues los lugareños veían a ensotanados vestidos de negro, portando cirios y recitando salmos. Esto hacía que los pueblos que se iban quedando anegados por las aguas quedaran completamente abandonados tanto de día y más aún por las noches. La intención de estos ensotanados era la de desvalijar todas las casas que iban quedando abandonadas para vender al peso todo lo que tenía algo de valor, como cuentan los más ancianos del lugar. La profunda sequía de esta zona no solo hace emerger los esqueletos y las historias de estos lugares, sino que además nos hace recordar las vergüenzas no tan lejanas que tenían que soportar miles de personas durante la dictadura franquista, pero también cuando desaparezca el agua de este lugar y con ello acabe con los riegos del páramo y el Órbigo, del cual dependen miles de familias para poder comer, seremos más conscientes del cambio climático y del daño que día tras día le estamos haciendo como especie al planeta Tierra. Bueno, espero que este pequeño videoreportaje en este paisaje que parece apocalíptico os haya gustado. Me encantará leer vuestras opiniones en los comentarios del vídeo y si las condiciones climáticas os dejan, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. SEO Arconte, el canal alternativo de la información alternativa.